La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta de Santiago, de su primer capítulo, los versículos del 22 al 27, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y aunque parezca raro, los seres humanos caemos vencidos fruto del autoengaño. Es triste ver cómo cada día y cada vez más buscamos maneras de engañarnos a nosotros mismos, a tal punto que tomamos nuestro propio teléfono móvil, nos hacemos una autofotografía o una selfie y antes de publicarla o compartirla, le ponemos filtros. ¿Qué significa eso? Que nosotros mismos nos estamos autoengañando porque no nos aceptamos tal y como somos. Fíjate que tal vez este autoengaño lo hacemos por ignorancia, como dice Dios en Oseas 4:6, o tal vez porque somos desobedientes por naturaleza, como dice nuestro pasaje de hoy en el versículo 22. Escuchamos la voz de Dios en su palabra, pero nos resistimos a obedecerla. Y es por eso que el Padre nos invita a reflexionar en que es como verse en un espejo. ¿Y cuál es ese espejo en el que debemos vernos? Pues el pasaje de hoy dice que es la ley perfecta que nos hace libres. ¿Cuál es esa ley perfecta? Pues la palabra de Dios y el ejemplo de Cristo, porque Dios permitió que su Hijo, su unigénito, se encarnara en un cuerpo para que viviera de manera perfecta la ley de Dios. Pero los seres humanos nos dejamos arrastrar para aparentar lo que no somos o para vivir una realidad que no nos pertenece. Dios el Señor nos enseña con mucha precisión en este pasaje de hoy que si queremos ser bendecidos por Él, tenemos que obedecer su palabra. Más claro no lo puede decir el verso 25. Y es que el creyente verdadero tiene que regular su vida conforme está establecido en las Sagradas Escrituras, de acuerdo al ejemplo que Cristo nos dejó. Por eso es como verse ante un espejo. El problema, y lo dice este mismo pasaje, es que escuchamos la palabra de Dios, pero damos la vuelta y se nos olvida lo que escuchamos. No le prestamos atención. Y debemos vivir el Evangelio no solo de boca, sino en la práctica de vida diaria, en todos los momentos, en todos los ambientes y en todas y cada una de nuestras acciones. La vida del creyente debe estar regulada por la ley perfecta que nos hace libre, como dice la parte inicial del verso 25. Y fíjate que al final de este pasaje,
Dios nos dice que ocuparnos de los afligidos, quienes en el tiempo de Jesús, cuando Santiago escribió esta carta, en esa cultura, en el tiempo antiguo, los afligidos eran los huérfanos y las viudas. Hoy tenemos tanta gente afligida que necesita de nosotros, de una palabra de aliento, de un hombro para sostenerse, de una mano que le ayude, de un mensaje que le dé ánimo, dirección, esperanza. Y dice el Señor también que la religión verdadera que tú y yo debemos practicar es evitar que el mundo nos corrompa. Fíjate, evaluémonos. ¿Estamos permitiendo que el Evangelio transforme nuestra manera de pensar de acuerdo al ejemplo de Cristo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras? ¿O estamos permitiendo que todos estos mensajes que el mundo propone sean quienes nos afecten y nos transformen? Al final de este pasaje, Dios nos dice claramente que nuestra religión no nos servirá de nada si no vivimos obedeciendo su palabra e imitando a Cristo. No nos autoengañemos, así como cuando nos hacemos nuestros autorretratos. Si no vivimos en obediencia total y exclusiva a la palabra de Dios, solo nos estamos autoengañando. En resumidas cuentas, ¿qué hacer? Pues fíjate, con esmero, con esfuerzo, con dedicación y excelencia, procuremos evitar el autoengaño. Obedezcamos en todo la palabra de Dios, mostremos piedad a los afligidos y así evitaremos caer en la corrupción y en la depravación de este mundo perverso. Si vamos a imitar a alguien, si nos vamos a parecer a alguien, seamos sinceros y auténticos y procuremos parecernos cada día más a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.